Ítem SCP-237. Hombre hecho por sí mismo. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. Los componentes recuperados de SCP-237-1 se han envuelto en plástico individualmente y se almacenarán por separado. Redes láser se establecerán alrededor de cada componente para detectar cualquier signo incipiente de actividad. Las instancias individuales de SCP-237-2 se contendrán en celdas separadas proporcionalmente reducidas de contención humanoide, con interacción supervisada entre instancias de SCP-237-2 siendo permitida contingente en buen comportamiento. El personal supervisando la interacción entre instancias de SCP-237-2 requiere hablar fluidamente japonés. Todas las interacciones serán grabadas y filmadas. Las instancias de SCP-237-2 periódicamente requerirán suministros de resina y arcilla con las cuales puedan reparar sus propios daños, para desincentivar la autolesión y prevenir las aglomeraciones. Estas solicitudes se cumplirán no más de un mes, y cualquier suministro no utilizado en la reparación del daño será removido. Bots de minería de datos estándar se han introducido en la infraestructura de las TIC de aplicación de la ley en la región de Kansai de Japón para mantener vigilancia de instancias no contenidas de SCP-237-2. Se han dispuesto bots de monitoreo de Internet estándar para mantener vigilancia de instancias no contenidas de SCP-237-2. Se han dispuesto bots de monitoreo de Internet estándar para observar sitios de intercambio de vídeos en busca de copias futuras de vídeos de SCP-237-1. Todas las copias de estos serán eliminadas vía protocolos prenda. Descripción: SCP-237 es la designación colectiva de los restos de SCP-237-1 y el conjunto de instancias de SCP-237-2 que creó, antes de ser puesta bajo custodia de la Fundación. SCP-237-1 aparentaba ser un humano varón de etnia japonesa, con documentos de identidad falsificados indicando una edad de 24 años. Manifestaba la habilidad anómala de dotar a instancias de SCP-237-2 con sapiencia, sensoria y movilidad independiente. Las 16 instancias de SCP-237-2 son estatuillas de arcilla y poliuretano a las que se les dotó de manera anómala de conciencia, vista, oído y movilidad independiente gracias a SCP-237-1. 14 de esas instancias han mostrado la habilidad de hablar japonés. De esas 14, 3 también han mostrado la habilidad de hablar inglés. Durante su transporte al sitio, 12 para su contención a largo plazo, SCP-237-1 colapsó abruptamente en varias docenas de lozas desconectadas de arcilla y resina de poliuretano, de composición similar a las instancias de SCP-237-2, sin embargo. Mientras que la mezcla de resina y arcilla en las instancias de SCP-237-2 es homogénea y sin particularidades, en SCP-237-1 la mezcla estaba moldeada replicando órganos humanos con una similitud a nivel submilimétrico. Lista de instancias de SCP-237-2 bajo custodia. Fémina humana de 23 centímetros. De alto ataviada con un traje de mucama francesa, sosteniendo una escoba de piso, no removible. Fémina humana de 19 centímetros. De alto en traje de baño. Tiene orejas felinas, una rota, cola rota y zarpas. Fémina humana de 25 centímetros. De alto en traje de motociclista de cuero con la cremallera abierta hasta su ombligo. Desaparecido el antebrazo izquierdo. Varón humano de 27 centímetros. De alto usando una armadura samurái. El rostro no posee rasgos, se comunica escribiendo caracteres japoneses con su sable, no removible. Infante humano de 20 centímetros. De alto. Sin genitales. No ha mostrado habilidad del habla, pero usa el lenguaje de signos japonés de manera fluida. Varón humano de 30 centímetros. De alto con la piel arrancada y órganos visibles. Su cabeza está al revés, resultado de intentos de reparaciones. Fémina humana adolescente de 22 centímetros. De alto en traje de baño. Posee ojos estilo anime desproporcionadamente grandes, no funcionales. Fémina humana de 24 centímetros. De alto en traje de oficina. Permanentemente en posición sedente. Pingüino emperador, Aptenodites forsteri, de 15 centímetros. De altura. Fémina humana de 22 centímetros.
De alto en traje de Lolita gótica. Desaparecida su nuca. Fémina humana de 21 centímetros. De alto en traje de gimnasia. Sus pies no están terminados. Fémina humana de 23 centímetros. De alto en armadura samurái. Insectoide antropomorfo de 12 centímetros. De alto con sombrero de copa, ojos compuestos y 4 manos articuladas. Produce sonidos de habla frotando sus miembros. Personaje de dibujos animados roedor antropomorfo de 10 centímetros. De alto. Se ha desfigurado a sí mismo. Criatura esquelética de 24 centímetros. De alto. No concuerda con la estructura esquelética de ninguna especie conocida. Humanoide demoníaco de 30 centímetros. De alto. Brazo derecho sostenido con cinta adhesiva, brazo izquierdo faltante. Los perfiles psicológicos de las instancias de SCP-237-2 son similares a un grado estadísticamente improbable, sin embargo, más que ser un indicador más fuerte de anomalía, esto se atribuye como resultado a su origen en común. Registro de adquisición, SCP-237-1 fue descubierto después de que colgara varios vídeos al sitio de intercambio de vídeos y eliminado JP en los que mostraba su anomalía. Un destacamento móvil fue desplegado a su residencia, donde fue puesto bajo custodia junto con las instancias de SCP-237-2. Extracto del registro de entrevista 237-411QL, sujeto de la entrevista, SCP-237-2-9 Pingüino. SCP-237-2-9, no lo sé, quizá es porque no soy humano, bueno, humanoide, pero creo que tengo una perspectiva más clara que los demás. Dr. Gladstone, o SCP-237-2-9, ellos aún esperan que él regrese por nosotros. Esperan que él nos rescate, que nos libere, que nos repare, todo eso. Dr. Gladstone, ¿y tú no? SCP-237-2-9, mira, lo amé tanto como el resto de ellos, pero nos has tenido aquí por, ¿cuánto? 3 años. Dr. Gladstone, 4 el siguiente mes. SCP-237-2-9, cerca de 4 años. Y él no ha intentado nada. Ninguna redada, ninguna infiltración, nada. Y no puedo creer que él nos haya abandonado. Al principio creí que se debía a que él era tu prisionero. Dr. Gladstone, no puedo confirmar o negar eso. SCP-237-2-9, Dr. Sabemos que usted lo capturó. Vimos que lo atrapó ese primer día, antes de que nos capturó. Es solo que la mayoría de Nastrous creemos que escapó de alguna manera. Y oficina SCP-237-2-8 y Delgado SCP-237-2-6 creen que lo que usted capturó fue un señuelo. Dr. Gladstone, pero tú no crees eso. SCP-237-2-9, oh no, no, no. Yo deseo haber creído que él era lo bastante listo para hacer un señuelo. Pero él, bueno. Supongo que no era estúpido, de otra manera yo no sería inteligente, pero supongo que él era, ¿nave? Dr. Gladstone, ingenuo, uno es del francés 2. SCP-237-2-9, gracias. Ingenuo. Eso es lo que él era, sí. Y ahora, suspira, ahora él está muerto. No es así. Dr. Gladstone, de nuevo, no puedo. SCP-237-2-9, puede confirmarlo o negarlo bien. Honestamente, aunque es la única explicación que tiene sentido. Nos deja vernos entre nosotros, pero a él no. Nos deja a ellos tener arcilla para resanarnos, pero ¿tenemos que hacerlo nosotros en vez de que él lo haga? Está muerto. Yo espero que no haya sufrido. Dr. Gladstone, yo no puedo comentar al respecto. Yo realmente lo lamento. ¿Tú entiendes? SCP-237-2-9, sí. Así es. Honestamente estamos probablemente mejor con usted que con él. Dr. Gladstone, ¿cómo?
SCP-237-2-9, usted vio sus vídeos. Vio que tan rápido podía hacernos. Dr. Gladstone, sí. SCP-237-2-9, así que ¿por qué no hay más de nosotros? Dr. Gladstone, no lo. SCP-237-2-9, había más de nosotros, pero él los deshizo. Él seguía aburriéndose de nosotros o insatisfecho. ¿Desatisfecho? Dr. Gladstone, creo que cualquier palabra queda bien. SCP-237-2-9, él seguía desatisfecho con nosotros. Y cuando él se desatisfacía con uno de nosotros, él los empastaba en la goma, y entonces volvía a comenzar. Eso le pasó a perro y a payaso y monja y princesa, simplemente se fueron. ¿Te das cuenta de que bebé SCP-237-2-5 ves el tercer bebé? El primero era una niña, pero entonces él dijo que se sentía mal por poner tantos detalles en las partes de una bebé desnuda. Así que la remodeló e hizo un niño. Eso tampoco duró, misma razón. Finalmente él decidió que los bebés no necesitan género, y así quedó bebé ahora. Dr. Gladstone, no tenía idea. Eso explica mucho, gracias. SCP-237-2-9, y entonces están sin cara SCP-237-2-4 Bigótica SCP-237-2-10 y Gimnasta SCP-237-2-11. Si tan solo se hubiera tomado el tiempo extra para terminar de hacer sus detalles antes de darles vida, bueno, no puedo culparlo. Dr. Gladstone, ¿por qué no? SCP-237-2-9. No, usted no entiende. Anteriormente dije que no podía creer que nos abandonara. Lo dije literalmente, no puedo, así como no puedo culparlo. Ninguno de nosotros puede. Nivel 4 diagonal 238. Clasificado. Ítem, SCP-238. Complejo de edificios. Euclid. Sitio asignado. Sitio 163. Director de sitio. Doctora Judith Lowe. Jefe de investigación. Doctor Sergei Zurablev. DM asignado. 11-8, el último en caer. Procedimientos especiales de contención. SCP-238 ha sido contenido in situ, y se ha establecido una zona de exclusión de 5 kilómetros alrededor de la isla Smita bajo la tapadera Omega Verde 12, área de preservación ecológica. Todos los activos navales de la Fundación emplazados en el sitio provisional 163 han sido encubiertos como la Armada de la Federación Rusa y se les ha encomendado la tarea de impedir el acceso a la isla Smita. La exploración del complejo de SCP-238 ha sido suspendida indefinidamente según la Orden Ejecutiva O5, ORD 238-086. Cualquier entidad que intente violar la zona de exclusión de SCP-238 debe ser disuadida de hacerlo, siempre que sea posible. Las entidades detenidas en la isla Smita serán retenidas para ser interrogadas. Las entidades vistas accediendo a SCP-238 se darán por perdidas. Bajo ninguna circunstancia los activos de la Fundación intentarán cualquier forma de recuperación. El ala de contención del sitio provisional I-163 ha sido construido alrededor de la entrada a la cueva que alberga la entrada a SCP-238 y el acceso ha sido restringido solo a investigadores de nivel 04-238. Descripción. SCP-238 es una extensa red de túneles y cámaras subterráneas que se cree que existen en una dimensión de bolsillo fuera de nuestra realidad principal. Hasta la fecha, la única entrada conocida a SCP-238 es una estructura de piedra minuciosamente tallada descubierta en una cueva de la isla de Smita, en Rusia. A pesar de los múltiples intentos de delimitar la totalidad de SCP-238, actualmente se desconoce su extensión. Aunque la zona que rodea inmediatamente la entrada a SCP-238 parece estar tallada en roca de composición similar a la que se encuentra en la región de la isla Smita, la misma cambia radicalmente cuanto más se adentra uno en la instalación.
Las muestras tomadas periódicamente en las zonas exploradas del complejo han mostrado propiedades internas similares a las formaciones rocosas que se encuentran en los sustratos de los Urales, el Báltico y el Mediterráneo. Además, partes significativas del complejo de SCP-238 parecen estar compuestas de tejido orgánico. Aunque la mayor parte de este tejido consiste en hueso calcificado, hay algunas secciones de la superestructura de la instalación que conservan las características más comunes de los tejidos humanos vivos. Descubrimiento. La Fundación tuvo conocimiento de SCP-238 por primera vez durante la adquisición de registros de activos de la antigua División P del GRU tras la caída de la URSS. Aunque las coordenadas de SCP-238 figuraban en los archivos de la División P, aún no se ha localizado ningún registro del descubrimiento inicial. El acceso a la cueva de SCP-238 había sido sellado por los agentes de la División P, aunque no hay constancia de los motivos originales de esta decisión. Debido a su ubicación extremadamente remota, la investigación de la anomalía fue considerada de baja prioridad por la administración de la Fundación, hasta que aparecieron informes sobre la desaparición de un equipo de reconocimiento ártico de la Federación Rusa que había sido asignado para estudiar los glaciares del archipiélago Severnaya Zemlya. Un equipo de la Fundación enviado para investigar el informe descubrió que el retroceso de la capa de hielo Smith había dejado al descubierto la entrada a la cueva de SCP-238, y que la barrera de contención de la División P había sido vulnerada recientemente por entidades desconocidas. Aunque varias expediciones al interior de SCP-238 localizaron pruebas de su paso, jamás se encontró a ningún miembro del equipo de investigación ruso. Investigación adicional. En abril de 1997, una expedición dirigida por el parageólogo de la Fundación, el Dr. Sergei Zurablev, fue enviada a la isla de Smita con el fin de determinar el paradero del equipo de investigación desaparecido, así como para establecer el sitio provisional I-163, con el fin de iniciar la investigación de la anomalía en SCP-238. La Dirección General de la Investigación de 238 se asignó en un principio a la doctora Inga Ilinisin, directora de la región de Siberia. 238, Doc. 01, Informe inicial de SCP-238. Memorándum interno SCPF. D. Dr. Sergei Zurablev. Para, doctora Inga Ilinisin. Fecha, 8 de mayo de 1997. Re. Informe inicial de SCP-238. Llevamos ya un mes en esto y me imagino que estaban deseando un informe en condiciones. Cuando llegamos por primera vez, la entrada de la cueva aún estaba relativamente sin hielo, hace un maldito frío aquí. La única razón por la que aún no se había congelado era la escasez de lluvias. Aún así, montar el sitio provisional 163 hectáreas ha sido una tarea ardua. Finalmente terminamos de establecer nuestra posición en Smita y concluimos los estudios preliminares del portal de SCP-238. Resultó fácil confirmar que la zona del otro lado no forma parte de nuestra realidad principal. Ninguno de los túneles y estructuras visibles a través de la entrada a 238 aparece en el GPR-1 y el representante de Multi-D2 que enviaron con nosotros se lo ha pasado en grande estudiando la fuga de energía del horizonte de sucesos. No paraba de hablar de puentes de Einstein-Rosen-Stables 3 y parecía muy contento de sentarse en la cueva y estudiar las lecturas de sus instrumentos. Cuando por fin dio el visto bueno, envié la primera expedición con la intención de explorar la zona que rodea la entrada. La buena noticia es que podemos establecer una línea directa con la red de repetidores al otro lado del horizonte de sucesos. La mala noticia es que la bolsa de 238 es mucho más grande de lo que habíamos previsto. El repetidor que colocamos allí solo tiene un alcance de unos 1000 metros en ese lugar, y lo alcanzamos bastante pronto. Hasta ahora, hemos encontrado muy pocas cosas de interés. Uno de los chicos de la expedición encontró una vieja cámara maltrecha que pudimos confirmar que era propiedad del Dr. Piotr Bravikov, uno de los científicos del estudio del Ártico. La carcasa estaba muy dañada y la tarjeta de datos irremediablemente dañada. Sin embargo, pudimos obtener una única imagen. No es muy útil, ya que muestra el pasillo justo dentro de 238, pero la adjunto de todos modos como referencia. Puede que quieras considerar enviar a un lingüista.
Un poco más allá del primer cruce encontramos algo escrito en las paredes pintado con algún tipo de ocre. También adjunto una foto de eso. Saludos. Surablev. Archivos adjuntos. Ver imagen. Se determinó que la escritura encontrada en la pared de la cueva era una forma arcaica de glifos cognitopeligrosos antaimeméticos conocidos como URMA, utilizados por los seguidores del protosarquicismo saarniano. Como tal, la dirección de la investigación de SCP-238 fue reasignada al personal de CITREACHRA bajo la supervisión de la doctora Judith Lowe. Las nuevas expediciones al interior de SCP-238 se pospusieron indefinidamente por falta de presupuesto. Actualización del expediente. El 22 de febrero de 2020, las cámaras de la zona de contención de SCP-238 grabaron a una figura saliendo del portal. La figura parecía sufrir una fase avanzada de la infección de SCP-610, pero fue capaz de deambular por la sala utilizando 6 de sus 8 extremidades. Entró en la zona de contención y pasó varios minutos examinando la puerta de contención antes de volver a la entrada de SCP-238. Tras considerar este nuevo descubrimiento a la luz de otros acontecimientos mundiales, la doctora Lowe ordenó que se emprendiera otra expedición al interior de SCP-238, esta vez compuesta por especialistas de la compañía Alfa del DM-11-8, el último en caer, dirigidos por el comandante Malachai Ben Liraz. 238, Doc. 03, transcripción. Fecha: 24 de febrero de 2020. DM-11-8, Compañía Alfa, segunda sección. Jefe del equipo, CMDTE. Malachai Ben Liraz. Composición del equipo: Mayor Arundhati Dara, especialista Pierre Bonafonte, especialista Samantha Samalan, especialista Mikhail Lermontov. Prólogo: los miembros del equipo estaban equipados con trajes de combate medioambiental de clase A, así como con protocolos internos de autodestrucción. Además, la especialista Alan fue designada como apoyo de incineración y estaba armada con una lanza térmica Inferni. La señal de video es de la cámara corporal del comandante Ben Liraz. Comienza el registro. Ben Liraz, escuchen. Habrán notado una cara nueva para nuestro agrado. La mayor Dara nos ha sido prestada por las ratas topo. Los que mandan han llegado a la conclusión de que su experiencia será invaluable, y yo estoy de acuerdo. ¿Tiene algunas palabras sabias para nosotros, Mayor? Dara, confíen en su equipo. Iremos colocando balizas de anclaje a medida que avancemos y todos sus HUD se sincronizarán con ellas, que suelen ser mucho más fiables que la mierda que ven sus ojos. Si todo sale mal, apaguen los visores y sigan las balizas. Esas lucecitas parpadeantes han salvado a más de un equipo topo, así que sabemos que funcionan. Ben Liraz, gracias, Dara. Me alegro de que las ratas te hayan dejado libre para esta pequeña excursión. Dara, han estado tan ocupados luchando contra monstruos de carne que el comando pensó que les vendría bien el apoyo extra de 4. Ben Liraz, me parece justo. Tú nos haces pasar, mis chicos nos llevarán a casa. Que todo el mundo se suba a la cremallera, vamos para allá. Control, ¿estamos listos? Surablev, los sistemas están en marcha, comandante. Estamos recibiendo telemetría de la baliza que pusimos antes y parece que todo está despejado en la entrada. Ben Liraz saluda a las cámaras y atraviesa el horizonte de sucesos de SCP-238. SCP-238-3, JPG. Lermontov, parece que han hecho algunas mejoras desde la última vez que tuvimos gente aquí. Ben Liraz, Control, parece que ha habido algún intento de cablear este lugar. Hay luces y las paredes muestran evidencias de un extenso trabajo en la piedra. No puedo decir si las paredes han sido revocadas o simplemente alisadas. El equipo se adentra en el complejo. Aquí las excavaciones son más extensas y la textura de las paredes cambia radicalmente. Vigas de soporte hechas de hueso calcificado sostienen secciones transversales hechas de metal oxidado y madera en descomposición, junto con una amplia variedad de diferentes tipos de ladrillos y cemento. Los restos de maquinaria y tejido orgánico fosilizado pueden verse incrustados en los muros expuestos por los trabajos de excavación. Dara, este lugar es una tumba. Sin embargo, no todo es sárquico.
La imagen cambia cuando Ben Liraz se acerca a donde está la mayor Dara, en cuclillas junto a una fosa poco profunda. Dentro del pozo puede verse lo que parece la parte del torso de una armadura de metal oxidado. Se agacha y levanta la esquina de la coraza, revelando una masa de engranajes y palancas fusionados. Dara, esto es Mekanita. Quien haya estado aquí excavó algo y dejó todo lo demás. Ben Liraz, la guerra de la carne. La doctora Lowe dice que no está claro cómo terminó, pero todo apunta a algo apocalíptico. Casi despobló la cuenca mediterránea, fuera lo que fuera. Aunque nunca había oído que se hubiera luchado tan lejos. Desconocido, nos persiguieron durante años tras la caída de Ozirmok. Ningún lugar estaba a salvo de sus pogromos 5, ni siquiera aquí. El equipo se sitúa en posiciones defensivas alrededor de Ben Liraz y Dara. La señal de video oscila en varios arcos lentos, pero no se ve la fuente de la voz. Ben Liraz, identifíquese. ¿Quién está ahí? Pasan varios minutos de silencio, sin que se observen cambios en el entorno. Alan, bueno. Al menos sabemos que este lugar no está completamente abandonado. Ben Liraz, nadie dijo que lo estuviera. Sam. Avancen. Formación de túnel, no hemos terminado aquí. Control, avanzamos más, vamos a ver si encontramos la fuente de la voz. Siguen avanzando por el complejo. Después de otros 1.200 metros, Dara se detiene y se acerca a un lado del túnel. Saca un instrumento de su arnés y lo acerca a unos centímetros de la pared. Ben Liraz, ¿qué sucede, Dati? Dara, esta pared es diferente. Se usó mucho hueso en la construcción, pero esto sigue siendo tejido vivo. Desconocido, ADIUM no se construyó, se cultivó. Solo los más devotos de nosotros podían esperar servir de refugio a los fieles. Nuestra fe nos proporcionaba todo lo que necesitábamos, y aquellos de nosotros tan elevados como para convertirse en Kiraak se enorgullecían de su ascensión. Pero incluso los ascendidos seguían envejeciendo, aunque fuera lentamente. Siempre se necesitaba más carne. Cuando los Kiraak envejecían, sus extremidades morían primero. Esto fortalecía las paredes exteriores, ya que los ascendidos reasignaban la nutrición a las estructuras más cercanas al corazón. Dara se tocó la oreja y señaló hacia el túnel. Un momento después, el equipo empezó a moverse con cautela en esa dirección. Desconocido, ADIUM era glorioso en aquellos días. Chapiteles y cúpulas hasta donde alcanzaba la vista. De pie en filas alrededor del gran Kiraakana. ¿Y cuando cantaban? Todo ADIUM se regocijaba en coro. El equipo avanza, saliendo a una vasta caverna construida a una escala mucho mayor que el resto del complejo inspeccionado hasta el momento. Se puede ver una gran hoguera ardiendo en un fogón central y centenares de velas esparcidas por el suelo. Desconocido, el Nalika Son 6 nunca fue concebido como un arma. Pero, tras la caída de Ozirmok, el Ujekutake 7 se corrompió. Era la canción de la ascensión, el regalo de Jon a los fieles, una forma de alimentar a los Kiraak. Pero al final, se convirtió en la muerte roja, y Kalkran la liberó sobre aquellos que nos deseaban el mal. En el otro extremo de la caverna se puede ver un nicho profundo, y el equipo sigue el patrón en espiral de las velas hasta la abertura, extendiéndose a ambos lados. La especialista Alan es la primera en entrar al nicho, abriendo el camino con su lanza. Desconocido, y ahora entran en mí, trayendo sus armas de la muerte, apestando a maquinaria y a la mortificación de la carne que conlleva una asociación demasiado larga con esas cosas muertas. Protegí a los fieles de los descarnados, y aún no he abandonado mi vigilia. Ben Liraz, usted es la instalación, ¿no? No estamos aquí para causarle daño. Somos investigadores, y solo queremos saber qué está pasando. SCP-238, su corazón late junto con su mentira, comandante. Aunque no quisiera causar daño a los que protejo, sus amos sí. Pero su oportunidad de hacerlo ha pasado. El Ozirmok camina de nuevo sobre la tierra, y todos temblarán ante el anfitrión. Aquellos que quieran ser libres serán recibidos con los brazos abiertos, pero incluso aquellos que se resistan serán abrazados por el Alcost. Allen, comandante, hay movimiento al otro lado de la caverna. Ben Liraz, bien entonces,
Es hora de la extracción. Allen, tienes razón, llévanos fuera. SCP-238, únete a nosotros, Ben-Liraz. Que este no sea tu calmana. Ben-Liraz, no, no lo creo. Vamos a salir, aunque tengamos que abrirnos paso a fuego. SCP-238, que así sea. Fin del registro. Epílogo. El resto de este registro se ha omitido por brevedad. 11-8 pudo retirarse, pero fue atacado durante todo el trayecto por entidades en avanzado estado de infección de SCP-610. El especialista Bonafonte y el comandante Ben-Liraz fueron los dos únicos que llegaron al lugar de extracción, pero Bonafonte sucumbió a la infección de 610 y fue eliminado. El comandante Ben-Liraz fue liberado al no encontrarse signos de infección tras 14 días de cuarentena. Anulación de la orden ejecutiva O-5238-086. El control de SCP-238 ha sido reasignado a la iniciativa Kelipat Noga y se ha programado su desmantelamiento. En ningún momento el personal de la Fundación debe intentar entrar o perturbar la entrada a SCP-238. Cualquier miembro del personal que intente violar esta orden será objeto de eliminación inmediata. SCP-238 ha sido sellado. Que aquellos que residen dentro encuentren la paz que buscan. Footnotes. 1. Radar de penetración terrestre Hoyo radar. 2. Dr. Leonid Bolikov, nivel 03, Departamento de Investigación Multidimensional. 3. Un puente Einstein-Rosen se conoce comúnmente como un agujero de gusano, un puente hiperonda que conecta dos iteraciones diferentes del espacio-tiempo. Para más información sobre los agujeros de gusano Einstein-Rosen, véase De Benedictis, Andrew and Doss, A. 2001, On a General Class of Wormhole Geometries, sobre una clase general de geometrías de agujeros de gusano. Gravedad clásica y cuántica. 4. Jerga extradimensional. Los miembros de Z-9 están específicamente entrenados para navegar por espacios extradimensionales. 5. Pogrom significa una persecución organizada contra un grupo de personas por motivos raciales o religiosos n. Yao T. 6. Aditit antiguo, carne lujuriosa /diagonal hambrienta. 7. Aditit antiguo, canto /diagonal oración de fortaleza. Ítem, SCP-239. La niña bruja. Clasificación del objeto, Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-239 debe mantenerse en una celda de una sola habitación, amueblada con una cama, una máquina de electrocardiograma y una intravenosa llena con pentobarbital mezclado con datos borrados, que será rellenada diariamente. SCP-239 no debe salir de su bloqueo bajo ninguna circunstancia, y en ningún momento. Los muros de su celda deben ser cubiertos con aleación antitelequinética. Solo personal clase 2 tiene autorización para entrar en contacto con SCP-239 en cualquier momento. Todo el personal custodiando el área de contención de SCP-239 debe estar equipado con cascos antitelequinéticos, SCP-148. El nombre de la sujeto es Stefansdóttir Sigurros. Bajo absolutamente ninguna circunstancia se debe permitir a la sujeto despertar. Cualquier personal encontrado tratando de despertarla debe ser inmediatamente eliminado. Descripción: SCP-239 aparenta ser una niña de 8 años de edad, estatura de 1 metro y peso de 20 kilogramos. La sujeto tiene pelo rubio de largo hasta los hombros. Tras de una inspección cercana, los ojos de la sujeto brillan en un tono gris verdoso. La sujeto parece emitir una forma de radiación anteriormente desconocida, que ha sido nombrada. Estas ondas parecen ser inofensivas en bajas concentraciones, pero en concentraciones mayores podrían descomponer la materia a nivel subatómico. Al parecer SCP-239 tiene la habilidad de hacer cualquier cosa que ella exprese la voluntad de hacer. En pocas palabras, la sujeto puede hacer cualquier cosa que ella de verdad quiera hacer sobre una base psicológica mientras ella esté consciente. Afortunadamente, solo parecer ser capaz de afectarse a sí misma y a su alrededor inmediato, por lo tanto,
si ella puede verlo, puede cambiarlo. Sin embargo, ¿no sería el curso de acción más prudente tratar de probar qué tan poderosa puede ser? Parece capaz de crear y afectar materia viviente, por ejemplo, cuando un personal de clase D la lastimó accidentalmente, ella simplemente deseó que desapareciera. Por fortuna, cuando se le hizo sentir culpable por lo que había hecho, ella deseó hacerlo regresar. El instinto de autopreservación de SCP-239 la vuelve virtualmente invencible mientras permanezca consciente. La piel de la sujeto no puede ser penetrada por nada excepto SCP-148. Como un método para controlar las habilidades de la sujeto, se le ha dicho que ella es una bruja. Esto, además de mejorar en gran medida la moral, le hace creer que es incapaz de usar sus habilidades fuera de una lista preaprobada de hechizos, entregada por la Fundación SCP. Se espera con esto prevenir cualquier y todo intento de fuga. Sin embargo, la sujeto debe permanecer en calma en todo momento para prevenir cualquier deseo inconsciente de lastimarse a sí misma o a otros. Origen: SCP-239 atrajo la atención de la Fundación poco después de nacer en. Aproximadamente 3 horas después de su nacimiento, el del hospital fue destruida por una explosión inexplicable. Se le informó a la prensa que fue debido a una fuga de gas. Los equipos SCP fueron despachados rápidamente para buscar en el sitio cualquier anormalidad. La única persona viva que pudieron localizar fue a SCP-239. Por los siguientes 8 años la sujeto se crió bajo el cuidado de la organización. A partir del DD-20, la sujeto es mantenida en un coma médico inducido hasta futuras indicaciones. Esta decisión se tomó por datos borrados. SCP-239 está contenida de manera permanente en el sitio 17. Nota del Dr. Fechada en 12/26 de abril. ¿Quién demonios pensó que sería buena idea contarle sobre Santa Claus, y luego decirle que es solo una historia? Ahora tenemos a otro potencial SCP con el cual tratar, pero que no podemos capturar porque es mágico. Reporte del Dr. Aklef. Mi análisis de la situación me ha llevado a la conclusión de que el protocolo de SCP-239 es una contención inaceptable y un riesgo de seguridad. A pesar de que se han hecho, nuevamente, varias propuestas de usarla para contener otros SCP, el ejemplo de SCP-953 y otros, debe servirnos como un espantoso recordatorio de los riesgos de sobreestimar la capacidad de la Fundación para controlar los SCPs, con poderes de alteración de la realidad. Me gustaría también hacer la siguiente proposición: se debe construir un instrumento punzante de SCP-148, capaz de penetrar en la piel de SCP-239, impenetrable bajo cualquier otra situación. Esta herramienta será usada para matar a SCP-239 mientras está dormida y sus poderes se encuentran neutralizados. Debido al peligro de que SCP-239 despierte y se resista a la eliminación, recomiendo que el personal operativo cargue consigo SCP-668, con el fin de minimizar las complicaciones. Uno de los peligros de este procedimiento es la posibilidad de que SCP-239 despierte y perciba al operativo como un amigo o una buena persona, cambiando entonces la realidad para hacer esto verdad. Por esta razón me gustaría ser voluntario para llevar a cabo el procedimiento personalmente. Una revisión de mi archivo personal debe indicar que mis datos borrados deberían permitirme llevar a cabo la operación, incluso después de un cambio a la realidad de esta naturaleza. Clef. Ítem, SCP-240. Máquina voladora accionada por el aliento. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-240 debe ser mantenido en la unidad de almacenamiento de artefactos seguros en el sitio 77. Debido a su edad y su delicada estructura, SCP-240 debe ser guardado en un contenedor sellado al vacío, con niveles de temperatura y humedad constantemente monitoreados y controlados. La boquilla debe estar permanentemente cubierta. Ningún sujeto tiene permiso para entrar a la cámara de contención de SCP-240. Descripción: SCP-240 es un vehículo capaz de volar por el aire.
Está construido a partir de un esquí de madera sobre el cual el usuario coloca sus pies, una boquilla conectada a un artefacto tubular, y dos tambores de acero soldados a los costados, que también sirven como tubos de escape. Las palabras Morsum Kait 1 han sido pintadas en la parte inferior del esquí, y la frase From Many, como Smict 2 han sido grabadas en relieve a ambos lados. Al ser activado, SCP-240 es capaz de volar por aproximadamente el doble de duración que el tiempo del usuario exhalando en su boquilla. Seguido de esto comenzará un leve descenso y terminará aterrizando. Aunque tan solo puede despegar desde tierra, las pruebas han demostrado que SCP-240 es capaz de aterrizar en agua o gases más densos que el aire. Por cada 1 N de fuerza que el usuario ejerce dentro de SCP-240, se producirán de retorno 50 N de impulso. Produce emisiones de polvo dentro de los barriles. Estas emisiones contienen minerales como el níquel, cobre, oro, platino, feldespato potásico y piroxferroita. Sin embargo, los tambores de acero no parecen tener ninguna conexión con la boquilla o la tubería. Adicionalmente, los usuarios que utilizaron a SCP-240 han informado ocasionalmente sentir gusto a amoníaco y azufre, y haber sufrido acometidas de gas caliente causantes de severo malestar pulmonar. Exámenes médicos posteriores a las pruebas no confirmaron ningún daño a los cuerpos de los sujetos. SCP-240 fue descubierto en 1927 como posesión de la Sociedad Espacial de Morsum, una organización dedicada a la investigación astrológica, después de una redada en su oficina central debido a cargos de contrabando. Las notas recuperadas durante la operación indicaron que el contrabando fue realizado para financiar a SCP-240. Fue encontrado dentro del hogar y tomado como evidencia por la Unidad de Incidentes Inusuales, UDI. Sus capacidades paranormales no fueron descubiertas hasta 3 años después, cuando un empleado de evidencias sopló de casualidad dentro de SCP-240 y fue arrojado a través del cuarto, sufriendo rotura de nariz y la fractura de 3 costillas. SCP-240 fue inmediatamente transferido a la Fundación mientras que una réplica no funcional fue entregada a la UDI. Debido a la edad y relativo desconocimiento de SCP-240, no fue difícil manufacturar documentación desacreditándolo como un fraude. Anexo, utilizando tecnología de cámaras de fibra óptica, los investigadores de la Fundación fueron capaces de situar cámaras dentro de la boquilla de SCP-240 durante el vuelo. Sobre el transcurso del análisis, la cámara documentó una ubicación en el espacio que parecía muy similar al sistema solar. Sin embargo, la Tierra y la Luna estaban ausentes y Venus tenía varios posibles satélites artificiales a su alrededor. Todas las órbitas se movían notablemente rápido, a una escala similar a la de entrada/diagonal-salida de SCP-240. Se están llevando a cabo actualmente exámenes posteriores. Footnotes. 1. Nota del traductor, cometa de Morsum. 2. Nota del traductor, de muchos viene un tal vez. Ítem, SCP-241. Buena cocina casera. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-241 debe mantenerse en el sitio 19 utilizando procedimientos operativos estándar para contener los SCP de clase segura y de manuscrito. Véase el documento 241-05-3H, con las siguientes condiciones adicionales. El SCP-241 debe mantenerse abierto en una superficie plana, con restricciones a través de las páginas opuestas del libro abierto para evitar que se cierre accidentalmente. Los dispositivos de contención deben ser revisados al menos una vez a la semana para la integridad estructural. Cualquier anomalía debe ser reportada inmediatamente al comando del sitio. El acceso al SCP-241 está restringido. Cualquier uso de SCP-241 debe estar registrado. El SCP-241 debe ser transportado en una estantería autorizada de tal manera que no pueda cerrarse accidentalmente durante el tránsito. En caso de que el SCP-241 se abra fuera de un entorno de prueba, la última persona que lo haya tocado debe reportarse a la enfermería más cercana y un personal de clase D debe cerrar y volver a abrir el SCP-241. Descripción: SCP-241 aparenta ser un libro normal, con medidas de 33 cm x 23 cm x 3,5 cm, con el título Core Home Cooking. La cubierta de SCP-241 es un patrón de tablero de ajedrez rojo y blanco, con el título en letras negras simples en el frente y el reverso.
Cuando está abierto, el SCP-241 contiene 99 recetas, clasificadas en secciones típicas de un libro de cocina. Muchas de estas recetas incluyen una foto del plato que es invariablemente apetecible, y un pequeño porcentaje pedirán ingredientes raros o exóticos. Siempre que SCP-241 es abierto por un sujeto, conocido como el objetivo, diferente del que lo abrió por última vez, es decir, el objetivo anterior, las recetas contenidas en el libro cambian. Las investigaciones preliminares concluyeron que si el blanco come un plato preparado de una de las recetas en SCP-241, esa persona muere pronto de choque anafiláctico aparente. Otros que comen el mismo plato no son afectados de manera similar. Las pruebas han sido autorizadas para determinar la naturaleza exacta de los efectos del SCP-241. SCP-241 parece ser impermeable a ensuciarse y al menos daños menores. Por ejemplo, las salsas salpicadas en sus páginas desaparecen casi inmediatamente, y las páginas y las muescas rasgadas en la cubierta se reparan en segundos. Las pruebas en los límites de durabilidad del SCP-241 no están autorizadas sin la aprobación de datos borrados y datos borrados. Continúa la investigación sobre el SCP-241, incluida la posible interacción con otros elementos del SCP. Para obtener más información sobre la experimentación actual, consulte el registro de pruebas suplementarias. Directiva 241-S06//20. A la luz de los resultados de los exámenes recientes con SCP-241, no se autoriza ninguna prueba adicional de SCP-241 sobre personal sin alergias alimentarias preexistentes sin la autorización de seguridad de nivel 4. Las pruebas pueden continuar en el personal con alergias alimentarias preexistentes, siempre y cuando la documentación de dichas alergias haya sido presentada con datos borrados. O5. Directiva 241-S09//20. Se rechaza la reclasificación de SCP-241 a la clase Euclid. Honestamente, ¿el libro de cocina? Deja en su habitación y todo está bien. No es culpa de nadie más si usted no sabe lo que es alérgico y no te molestes en averiguar de antemano. A menos que estés cocinando para tu pareja, entonces es mejor que lo sepas. O5. Directiva 241-S11//20. Las pruebas cruzadas SCP-241 con otros SCP serán consideradas caso por caso. La exposición a SCP-682 ya ha sido considerada y denegada. O5. Adición 1. Resumen de la adquisición. La Fundación se enteró de SCP-241 en abril 20, mientras que la investigación de informes de una viuda negra en, llamado UNESCO. La señora había estado casada 4 veces, y los 4 de sus maridos habían muerto poco después de comer en casa. Sin embargo, como las autoridades nunca encontraron evidencia de juego sucio, la señora nunca fue acusada de ningún crimen. Las entrevistas subsecuentes con la señora por personal de la Fundación revelaron la existencia del SCP-241, momento en el cual el SCP-241 fue tomado por agentes de la Fundación. La señora reveló que había descubierto que había algo inusual con SCP-241 cuando, datos borrados. Véase el documento, datos borrados, para transcripciones de entrevistas con la señora. Ítem, SCP-242. Piscina autolimpiante. Clasificación del objeto seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-242 se encuentra en una casa ubicada en NM, adquirida por la Fundación El __. El propietario original era un corredor de bienes raíces de otra ciudad, que encontró problemas para mantener la casa arrendada. Al retirarse se mudó al inmueble, desapareciendo luego de vivir 3 días ahí. La propiedad en sí está en perfecto estado, y es habitada por los doctores, y quienes simulan ser una pareja casada sin hijos. El perímetro del patio está delimitado por un muro de aproximadamente 2 metros de altura, construido con bloques de cemento, en concordancia con los del resto de la vecindad. La piscina es monitoreada en todo momento por un guardia nivel 1,
Vigilancia humana presente fue implementada después del incidente 242.1. Se desaconseja enérgicamente vadear o bañarse en la piscina. Descripción: SCP-242 es una piscina de aproximadamente 4,5 metros de ancho y 9 metros de largo, con una profundidad que varía de 1 metro en los extremos hasta 1,5 metro en el centro, con un volumen total aproximado de 53.000 litros. Posee una doble cascada, aspiradora interna y escaleras en un extremo. Cualquier sustancia depositada en la piscina será, con el paso del tiempo, transformada en agua esterilizada que permanecerá limpia incluso después de ser retirada del origen y puesta en un ambiente contaminado. Una muestra de agua extraída de SCP-242 fue vertida en un contenedor lleno con agua teñida de rojo por colorantes alimenticios. Esta muestra no se mezcló con el contenido previo, sino que se agrupó en una esfera invisible. Análisis de la muestra demostraron que solo era agua pura y estéril. El tiempo necesario para que se lleve a cabo una transmutación total depende de la naturaleza química de la sustancia vertida en SCP-242. Agua común de un río obtenida en NM fue completamente esterilizada en 7 minutos. Agua estancada extraída en NM se esterilizó en 18 minutos. La conversión de 50.000 litros de alquitrán llevó un total de 12 días. Mientras la piscina no contenga más que agua estéril, no hay funcionamiento evidente de ningún aparato mecánico mencionado anteriormente. Cuando una sustancia externa se vierte en la piscina, los masajeadores de agua y la cascada se encenderán incluso si no están conectados a una fuente de energía. La aspiradora interna, si está conectada, también se activará, moviéndose por el fondo de la piscina incluso en presencia de líquidos altamente viscosos. No entra ni sale agua en el ciclo del sistema de filtrado. Las tuberías del sistema de filtrado de la piscina fueron retiradas por completo, descubriéndose que estaban secas y vacías durante el proceso de esterilización de la piscina. Anexo. Incidente 242.1. El día // cuando el inmueble se encontraba vacío, y solo era vigilado por una cámara, un hombre y una mujer de aproximadamente 20 años, escalaron la pared posterior con el propósito de obtener acceso a SCP-242. Procedieron a desnudarse y nadar utilizando 2 balsas inflables de vinilo obtenidas del cobertizo ubicado en el patio. Al activarse los chorros de hidromasaje, la mujer se sobresaltó e indicó que deseaba irse. El hombre aseguró que solo era el temporizador automático prendiéndose para limpiar la piscina, y que no había nada de qué preocuparse. La pareja continuó nadando y procedieron a realizar actividades íntimas. 24 minutos luego de la activación de los chorros de hidromasaje, se escucha a la mujer decir que el agua estaba bastante tibia, y que sentía un cosquilleo. El hombre asintió y ambos subieron a sus respectivas balsas, quedándose dormidos tomados de la mano. 29 minutos luego de la activación de los chorros de hidromasaje, las balsas reventaron con una diferencia de 4 segundos entre sí, y la pareja se sumergió completamente en el agua. Llegado este punto, se produjo una cantidad considerable de espuma, apareciendo un tono carmesí en las ubicaciones de los sujetos. Se escucharon fuertes gritos provenientes de los individuos, que intentaron salir de la piscina. Antes de que pudieran escapar, la pareja se hundió nuevamente, la formación de espuma se detuvo, y el agua cambió de rojo a transparente aproximadamente 48 segundos después. Se tomó la decisión de establecer un guardia en el lugar. 2 semanas después del incidente, se filtró en la prensa una noticia indicando que la pareja se había fugado a algún lugar de México. Experimento de SCP-242 número 17. Resumen. ¿Cuáles son las propiedades generales del agua contenida en SCP-242? ¿Retiene el agua alguna propiedad similar a SCP-242 cuando se retira del lugar? Propuesta. Determinar si el agua es segura para el consumo humano tanto dentro como fuera de SCP-242. Equipo / personal necesario.
2. Trajes de buceo atmosféricos de titanio alterados para ajustarse a los criterios de prueba. 2. Miembros del personal de clase D de género y razas similares, con un rango de edad de hasta 3 años de diferencia. 1. Barril de titanio de grado alimenticio, de 190 litros de capacidad. 1. Grúa aérea controlada remotamente capaz de levantar 20 toneladas métricas. 1. Sistema automatizado de sifón de titanio. 1. Sistema de comunicación inalámbrica para enlaces separados hacia y desde ambos trajes de buceo. 1. Unidad de tienda de fumigación casera usada para crear un subterfugio de vecindario. Presupuesto estimado. Datos borrados. Estado aprobado /20 3. Y resultados. Se adjunta la transcripción para su revisión. Contacte con el doctor para un informe de laboratorio completo. Doctor, bien, una vez que hayáis entrado en el traje de buceo, os bajaremos a la piscina. Todo lo que tenéis que hacer es tomar un trago de la pajita metálica que tenéis en la boca cuando se os indique. Sujeto de prueba A. No puedo ver fuera de esta cosa. ¿No debería haber vidrio aquí? ¿Por qué es todo de metal? Doctor, eso es clasificado. Poneos el traje de buceo, por favor. El sonido de una grúa seguida de un fuerte chapoteo. Doctor, ¿ya está lleno el barril? Sujeto de prueba B, SIP. Todo lleno. Doctor, bien. Quitad el sifón y poneos el otro traje de buceo. No os pondrán en la piscina. Solo bebed de la paja metálica alimentada por el barril cuando se os indique. Sujeto de prueba B, así que si no voy a la piscina, ¿por qué me meto en esa cosa? Doctor, suspira de nuevo, eso es clasificado. Ya hemos hablado de esto en el informe. Solo haced lo que se os pide, por favor. Sonidos mecánicos. Sujeto de prueba B, maldita sea, está oscuro aquí. ¿No hay luz? ¿Cómo encontraré la pajita cuando? Oh, ahí está. Doctor, SCP-242, experimento 17, tiempo 0 establecido. Sujeto de prueba A, por favor toma un sorbo de la pajilla y dime lo que experimentas. Sujeto de prueba A. Es bastante agradable. Tiene un extraño regusto químico, pero no dura mucho tiempo. Doctor, bien, gracias. Sujeto de prueba B, por favor toma un sorbo de la pajilla y dime lo que experimentas. Sujeto de prueba B. Es genial. ¿Y? ¿Sabe cómo? Bueno, nada. Está bueno. Doctor, ok. Se escucha un fuerte y largo eructo, seguido de risas del sujeto de prueba A. Doctor, sujeto de prueba A, ¿qué está pasando? Por favor, toma otro sorbo. Sujeto de prueba A, vaya. Tengo muchos gases. Esta cosa está muy caliente ahora. Y me pica la boca. ¿Cuánto tiempo más durará esta prueba? Doctor, ok. Sujeto de prueba B, por favor, toma un sorbo. Sujeto de prueba B, SIP. Igual que antes. No tiene ni sabor ni olor. El agua. ¿Es agua? Es fresca y agradable. Doctor, sujeto de prueba A, por favor repite el proceso. Sujeto de prueba A, ay. Signo de exclamación abierta censurado, está muy caliente ahora. Y, hey. ¿Qué es censurado? ¿Es ese uno de mis empastes? ¿Qué? Censurado, ¿es este censurado? Doctor, por favor, solo informa de tu experiencia lo más sucintamente posible. Los empastes pueden ser reemplazados. Sujeto de prueba B, por favor repite el proceso. Sujeto de prueba B, esto es aburrido, Doc. Parece mucha molestia solo por darnos un trago de agua. Doctor, sujeto de prueba A, por favor, repite. Sonidos de asfixia y gorgoteo. Doctor, sujeto de prueba A, por favor, responde.
Sonido de un grito apagado seguido de un cortocircuito eléctrico. Doctor, sujeto de prueba B, por favor, responde. Sujeto de prueba B, A. SIP. Sigue siendo agradable. Doctor, ok. Sujeto de prueba B, pasamos a la siguiente fase que es un análisis médico completo. Pero necesitarás descomprimir antes de que puedas salir del traje. Llevará varias horas, así que ponte cómodo ahí dentro. Por favor, tome un trago cada vez que se encienda la luz indicadora y hazme saber si algo cambia. Usa el adaptador de orina según sea necesario. Sujeto de prueba B, entendido. Joder, qué fácil. Las pruebas se terminaron debido a una falla eléctrica interna y a la subsiguiente falla estructural del traje de buceo atmosférico. No se intentó la recuperación. La pérdida completa del traje de buceo atmosférico ocurrió después de aproximadamente 15 horas. El sujeto de prueba B fue extraído después de 17 horas. No se detectaron cambios fisiológicos. La orina del sujeto B fue recuperada y no mostró propiedades extraordinarias. El sujeto B ha sido liberado a la reserva al grupo de clase D para su futura reutilización. El agua que quedaba en el barril se dejó evaporar y lo hizo dentro del plazo previsto. No quedó ningún tipo de residuo. Nota: se está sopesando el posible uso de SCP-242 para la eliminación de materiales relacionados con objetos SCP que resultan difíciles de controlar. Le sugerimos que contacte al doctor para obtener detalles de la propuesta y o permisos para experimentar. Ítem SCP-243. Animación. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-243 debe ser resguardado en el centro geométrico de una celda de contención estándar de no menos de 16 metros x 16 metros x 16 metros. La celda debe estar conectada por una puerta con cerradura estándar a una habitación adyacente de tamaño y composición similares. Todas las salidas de las celdas deben mantenerse cerradas y protegidas para evitar el acceso no autorizado. Ningún grupo elegible, más de 4 objetos inanimados idénticos, ver abajo, está permitido en la celda de contención, ni ningún artículo capaz de producir tal grupo, excepto cuando sea necesario para pruebas. El personal que entra en la celda está sujeto a búsqueda y confiscación de múltiplos no autorizados. Los objetos animados por SCP-243 deben ser removidos a la sala adyacente para su estudio. Los objetos animados indeseables se eliminarán rápidamente, mediante incineración si procede. En el caso de que se aplique SCP-243 a otros objetos SCP, o a otros objetos de valor similar, el rebaño se debe separar y mantener en contenedores estándar para artículos inanimados de las clases Seguro o Euclides hasta que los efectos desaparezcan. Después del incidente 243-02, está estrictamente prohibido introducir en la contención de SCP-243 grupos elegibles de armas, objetos que puedan convertirse fácilmente en armas o baterías de celda seca. Descripción: SCP-243 es una masa de pequeñas baterías de celda seca, fundidas entre sí en sus terminales negativos en un elipsoide de aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 centímetros de diámetro. El montaje es un semifluido. Las baterías se pueden reordenar aplicando una ligera presión, aunque es mucho más difícil extraerlas del cilindro central. Las propiedades inusuales de SCP-243 se manifiestan cuando un grupo elegible de objetos es traído a su zona activa, un área de forma indeterminada que se extiende no más de 7,3 metros o menos de 2,5 metros desde el centro del artículo. La extensión y forma exactas de la zona activa cambian de minuto a minuto. Un grupo elegible consiste en 5 o más objetos inanimados idénticos o casi idénticos. Los objetos casi idénticos son aquellos que un observador casual no puede distinguir fácilmente basándose en atributos distintos al color general. Los componentes del grupo elegible se animan cuando entran en la zona activa, mostrando una flexibilidad inusual y poderes de levitación y locomoción. Adquieren algunos instintos básicos, incluyendo la autopreservación y un comportamiento complejo de rebaño. Los rebaños de objetos van desde simples grupos de unión-formación-separación, como bandadas de aves o bancos de peces, hasta agregados que implican la especialización de roles y la formación de subunidades discretas. Los objetos animados también, debido a su actitud de rebaño,
tienden a comportarse de manera temáticamente apropiada a un objeto de su tipo. Los paraguas forman grandes sombras, las sillas se ponen a disposición como asiento, los cuchillos buscan objetos para cortar, etc. Un artículo separado del rebaño puede vagar sin rumbo o buscar a otros miembros del rebaño. Aproximadamente 4 horas después de la separación, el objeto permanece inactivo y pierde todas sus aparentes propiedades inusuales. En ese momento, reunirlo con su grupo le devuelve la animación. Después de 25 minutos de estar inactivo, se vuelve permanentemente inanimado, perdiendo todas las propiedades inusuales y volviendo a ser un objeto normal de su tipo. Independientemente de que falten miembros o estén intactos, una manada se desanima permanentemente 24+/diagonal, 2 horas después de la exposición inicial a SCP-243. Los rebaños que exhiben un comportamiento complejo de cardumen frecuentemente se fusionan al desanimarse en agregados representativos de su comportamiento. Anexo: SCP-243 llamó la atención de la Fundación después de una serie de incidentes sospechosos relacionados con Nemaschen Studios. El movimiento natural, inusualmente fluido, representado en los dibujos animados que producen normalmente no habría atraído la atención, pero datos borrados cada lámpara de escritorio en la instalación datos borrados. Los efectos desaparecieron en las 24 horas habituales. Se administraron amnésicos de clase A los animadores implicados y a sus familias, todos los cuales permanecen bajo vigilancia. Las futuras producciones deben ser monitoreadas cuidadosamente en busca de evidencia de intervención adicional. Anexo 2. Dado el lanzamiento del filme Knick Knack, uno de Nemaschen Studios antes de la contención de SCP-243, en el que un flamenco es uno de los varios personajes, actualmente se piensa que SCP-243 puede ser el posible origen de SCP-1507. El estilo de movimiento observado en los ejemplares de SCP-1507 coincide con el movimiento observado en el personaje de la película. Además, los efectos de SCP-243 explicarían el comportamiento de rebaño de estos. Si SCP-243 es el origen de SCP-1507, actualmente se desconoce por qué SCP-1507 todavía no se ha desanimado, o si se desanimará de acuerdo al comportamiento de SCP-243 en el futuro. Footnotes. 1. Titulada a la destreza de Nick en España. Ítem: SCP-244. Jarra de Sellisca. Clasificación del objeto: Euclid. Procedimientos especiales de contención. Cuando no está siendo investigado, SCP-244-1 debe ser colocado en un cuarto con su propio termostato, a una temperatura de no menos que 38 grados centígrados. Este cuarto debe también tener su propio sistema de ventilación para prevenir circulación de aire constante. SCP-244-1 estará sobre una balanza conectada a una alarma, para que así cualquier cambio abrupto en el peso desde la extracción repentina de la cubierta de SCP-244-1 o desde el desplazamiento de SCP-244-1 sea inmediatamente detectado. Si la alarma se activa, SCP-244-1 debe ser inmediatamente recuperado, tapado y colocado nuevamente en la balanza. En el evento en el que SCP-244-1 pasa más de 4 horas destapado y activo antes de que su recuperación sea posible, se debe iniciar el procedimiento 244-2123-B. Descripción: SCP-244-1 es una jarra hecha de losa de barro de estilo tunecino, hecha de cerámica común mezclada con rastros de datos borrados y decorada con filigrana de plata. El interior de SCP-244-1 siempre tiene una temperatura interna de menos 37 grados centígrados y humedad de 125%, sin importar las condiciones externas. Personas en contacto con SCP-244-1 invariablemente lo describen como frío al tacto. SCP-244-1 incluye una tapa de idéntico material y estilo que la jarra misma. Cuando SCP-244-1 es destapado, vapor de agua condensada comenzará a fluir desde su boca. La velocidad a la que el vapor emana incrementa si SCP-244-1 es dejado de lado o suspendido boca abajo. Este vapor es idéntico en composición a Sellisca, con una temperatura de menos 37 grados centígrados y 125% de humedad al salir de SCP-244-1. Con el tiempo, esta sellisca se dispersará a través de cualquier área en la que SCP-244-1 se encuentre,
bajando la temperatura del ambiente y aumentando los niveles de humedad proporcionalmente. La cantidad de tiempo que toma para SCP-244-1 llenar el área con Sellisca varía dependiendo del tamaño del espacio, la cantidad de humedad que ya hay en el aire, y la temperatura al momento en el que SCP-244-1 es abierto. Si SCP-244-1 se deja destapado fuera de cualquier estructura, todavía producirá vapor de agua y bajará la temperatura de los alrededores. Sin embargo, el efecto podría verse considerablemente disminuido o aumentado por los efectos del sol, viento, topografía local y barra diagonal o vegetación local. En cualquier espacio donde SCP-244-1 haya cambiado la temperatura ambiental y humedad a menos 37 grados centígrados y 125% de humedad, hay una posibilidad de encontrarse con SCP-244-2, directamente proporcional a la cantidad de tiempo en la que el área ha sido cubierta con Sellisca. SCP-244-2 es una entidad gaseosa móvil, visible solo como una densa nube de niebla grisácea. Si simplemente usa la propia Sellisca de SCP-244-1 como camuflaje o es en realidad parte de la misma es aún indeterminado. Imágenes térmicas muestran que SCP-244-2 es mucho más frío que el ambiente que lo rodea. El cómo SCP-244-2 logra locomoción no es sabido, pero pruebas y observación han dejado claro que SCP-244-2 usualmente se mantiene inmóvil a menos que haya una fuente de calor cerca. SCP-244-2 es atraído a cualquier fuente de energía calórica y se moverá para envolver dicha fuente. Gracias a la propia temperatura interna inmensurablemente fría de SCP-244-2, cualquier objeto que entre en contacto directo usualmente se congela al instante. Fuentes de calor biológicas, incluyendo humanos, son invariablemente asesinadas por el efecto del congelamiento instantáneo, y dispositivos mecánicos o electrónicos se cubren de hielo. SCP-244-2 parece crecer en tamaño a medida que consume energía térmica. En un área suficientemente grande afectada, puede haber múltiples instancias de SCP-244-2. SCP-244-2 no intentará consumir fuentes de calor con una temperatura igual o mayor a los 60 C, y activamente se alejará de dichas fuentes si se le son acercadas. Por esta razón, SCP-244-2 es fácilmente repelido con madera ardiendo u otros fuegos combustibles. SCP-244-2 ha sido observado dispersarse si es expuesto a grandes concentraciones de calor en un corto periodo de tiempo. Historia: SCP-244-2 fue por primera descubierto en un sótano una base militar de la insurgencia del Caos recientemente vaciada, donde el nivel del sótano se encontraba completamente cubierto con Sellisca y al menos 2 manifestaciones de SCP-244-2. Fue recuperado por el Dr. Moes con la asistencia del Destacamento Móvil Beta O-62. Es desconocido si la insurgencia del Caos puso a SCP-244-1 en el sótano como una especie de táctica distractora o si ellos mismos se encontraban buscándolo. Anexo: lo que sea que compone a SCP-244-1, ciertamente no es vapor de agua normal. A esas temperaturas, el agua se volvería sólida con seguridad, como de hecho lo harían la mayoría de los gases. Sin embargo, tomar muestras del material que compone SCP-244-2 ha probado ser difícil, al ser gaseoso y congelar la mayoría de dispositivos aplicados. Sospecho que esto puede relacionarse con el datos borrados en SCP-244-1, pero estudiar ese mineral tiene una serie de problemas por sí mismo. Dr. Morris.